Diagramas de fase. Los diagramas de fase modelan gráficas para representar el comportamiento de fase para un componente, dos componentes, tres componentes y multicomponente. Los modelos se basan en relaciones de presión contra temperatura, presión contra volumen, densidad contra temperatura, presión contra composición en porcentaje mol, temperatura contra composición mol, etc. El cambio que existe entre las fases se llama comportamiento de fase. Se puede observar en la transición de sólido a líquido en el ejemplo del agua y describe las condiciones de temperatura y presión a las cuales puede existir. ¿Cómo es que podemos identificar cada una de las fases? Gracias a la densidad que presenta y volumen que ocupa. Para comprender el funcionamiento de todos los diagramas de fase, es necesario entender lo que es un diagrama de fase para un solo componente. En este caso, tenemos un diagrama de temperatura T contra presión P en libras sobre pulgadas cuadradas absolutas y grado Rankine para la temperatura. Observamos una línea de sublimación, línea de presión de vapor y la línea de puntos de fusión. A la izquierda se localiza la fase sólida. Entre las líneas de fusión y presión de vapor encontramos líquido y por último a la derecha gas. Al situar un punto 1 sobre la línea de puntos de fusión, se entiende como un equilibrio entre la fase sólida y líquida. En el punto 2, un equilibrio entre la fase líquida y gaseosa, y un equilibrio entre las tres fases en el punto T conocido como punto triple. La temperatura crítica Tc es la temperatura por arriba de la cual el gas no puede ser licuado, sin importar qué presión se aplique. La presión crítica Pc es la presión por arriba de la cual el líquido y el gas no pueden coexistir independientemente de la temperatura que se aplique. Finalmente, el punto C es un estado de condición de presión y temperatura para el cual las propiedades intensivas de la fase líquida y gaseosa son idénticas. Un diagrama para dos componentes. Utilizamos la composición en porciento mol de la mezcla de componentes contra presión P en libras sobre pulgadas cuadradas absolutas, representando el porcentaje del componente A en la mezcla a condiciones de una temperatura constante. Observamos una línea de curva de puntos de burbuja y debajo de ella una curva de puntos de rocío, formando así una envolvente. La longitud de la línea 1 a 2 dividida por la longitud de la línea de unión 2 a 3 representa la relación de moles de gas a los moles totales de la mezcla. De igual manera, la longitud de la línea 1 a 3 dividida por la longitud 2 a 3 representa la relación de moles de líquido a los moles totales de la mezcla. El punto 1 representa una mezcla de dos componentes en equilibrio en dos fases, líquido y gas. El punto 2 representa la composición del líquido en equilibrio y el punto 3 muestra la composición del gas en equilibrio. Las combinaciones de presión y composición de la mezcla por arriba del envolvente indican condiciones en las cuales la mezcla se encuentra totalmente en la fase líquida. Las combinaciones de presión y composición de la mezcla por debajo del envolvente indican condiciones en las cuales la mezcla se encuentra totalmente en fase gas. Cualquier combinación de presión y composición dentro del envolvente indican que la mezcla coexiste en dos fases, gas y líquido. Es posible realizar un diagrama de fase para una serie de mezclas de dos componentes A y B, de presión P en libras sobre pulgadas cuadradas y composición en porcentaje mol. Se puede observar que existen 4 envolventes de saturación que corresponden a 4 temperaturas. La esquina inferior derecha representa 100% mol del componente A, en este caso metano, e indica todas las presiones de vapor del componente sobre el eje izquierdo de las ordenadas en el diagrama, así como su presión crítica de 668 libras sobre pulgadas cuadradas, punto PCA. La esquina inferior izquierda representa 100% mol de componente B, en este caso etano, e indica las presiones de vapor de componente sobre el eje izquierdo de las ordenadas en el diagrama, así como su presión crítica de 788 libras sobre pulgadas cuadradas, punto PCB.
Por ejemplo, en el diagrama se muestra una serie de temperatura-composición para mezcla de dos componentes, metano y etano. Se muestran 6 envolventes de saturación que corresponden a 6 presiones del sistema. Cuando la presión excede la presión crítica de uno de los componentes, la curva de puntos de burbuja y de puntos de rocío convergen en el punto crítico PC. Por ejemplo, una mezcla de 98% mol del componente A y 2% mol del componente B tiene una temperatura crítica de menos 110 grados Fahrenheit a una presión crítica de 700 libras sobre pulgadas cuadradas, convergiendo en un punto crítico, punto C. En un diagrama ternario para una mezcla de 3 componentes se muestra la representación de un diagrama en forma de un triángulo equilátero en donde cada vértice del triángulo representa 100% mol de un componente puro. Por conveniencia se trata del componente más ligero en la cima del triángulo y el componente de mayor peso molecular en el vértice inferior izquierdo y en el lado derecho el componente restante. Cada lado del triángulo representa una mezcla de 2 componentes. El punto 1 representa 100% mol de un componente puro B. El punto 2 representa una mezcla de dos componentes de 30% mol del componente A y 70% mol del componente C. En el punto 3 representa una mezcla de 3 componentes, la cual consiste de 50% del componente A, 30% del componente B y 20% mol del componente C. Por ejemplo, en un diagrama de fase de 3 componentes, el metano es el componente puro de menor peso molecular y se coloca en el vértice superior del triángulo. N-pentano es el de mayor peso molecular, por lo que se coloca en la esquina inferior izquierda, y el pentano en la esquina restante, a una depresión de 500 libras sobre pulgadas cuadradas absolutas y temperatura de 160 grados Fahrenheit. La línea de puntos de burbuja se localiza a lo largo del envolvente de saturación inferior y la línea de puntos de rocío se localiza a lo largo del envolvente de saturación superior. Las líneas de unión en equilibrio son líneas rectas no horizontales. Debajo del envolvente encontramos líquido y por arriba de ella gas. El punto 1 representa la mezcla de metano, propano y N-pentano, mostrando composiciones de gas y líquido en equilibrio. Luego, el punto 2 muestra la composición del gas en equilibrio y el punto 3 representa la composición del líquido en equilibrio. Los diagramas para sistemas multicomponentes de presión contra temperatura se emplean esencialmente para clasificar los yacimientos petroleros en función del tipo de fluidos que contiene y para describir el comportamiento de fase de los fluidos petroleros. La curva de puntos de burbuja ABC es la línea que separa la región de la fase líquida de la región de dos fases. La curva de puntos de rocío AC es la línea que separa la región de la fase de vapor de la región de dos fases, y el punto crítico es el estado en que, determinado la presión y la temperatura, todas las propiedades intensivas de las fases líquida y vapor son idénticas. Punto C. La cricondenterma es la temperatura máxima por arriba de la cual la fase líquida no se puede formar independientemente de la presión que se tenga. La cricontervara es la presión máxima por arriba de la cual la fase de vapor no se puede formar independientemente de la temperatura que se tenga. En el punto crítico, la correspondiente presión y temperatura se denominan presión crítica, PC, y temperatura crítica, TC, de la mezcla. Las líneas de calidad proporcionan las condiciones de presión y temperatura para volúmenes equivalentes de los líquidos. A una caída de presión a temperatura constante de la presión 1 a la presión 2 se observa la presión de burbuja, que indica un yacimiento saturado. Al continuar con la caída de presión se presenta un yacimiento con casquete de gas. Es aquí donde las líneas de calidad toman su importancia, indicándonos el porcentaje de líquido existente en la región de dos fases. Esperamos que haya sido de su agrado el video. Gracias por su atención. Presentado por Jaciel Paul López Cartas y José Miguel Rodríguez Hernández.